tardes, gracias por asistir a la FX Street Session de mayo. Hoy contamos con la presencia de Ferran Paraleda. Así que bienvenido, Ferran, y muchas gracias por compartir esta tarde con todos nosotros. Entonces, hoy la ponencia de Ferran nos va a explicar los métodos de trading automático. Entonces, Adrián también nos va a explicar un poquito nuestro sponsor, que es GKFX. Entonces, cuando quieras, Ferran, después de Adrián, todo tuyo. Sí. Muchísimas gracias, espero que disfrutéis de la ponencia. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de parte de GKFX. Mi nombre es Adrián Galapero, soy ejecutivo de cuentas del broker. Venimos desde Madrid, nosotros somos un broker británico, para los que no nos conozcáis. Tenemos nuestra sede en Londres, nuestra sede principal. Nos centramos en la operativa de CFDs y Forex. Trabajamos CFDs sobre acciones, índices, materias primas y todo el mercado de divisas. Permitimos operar con microlotes en todos nuestros productos, desde 0,01 lotes en divisas y materias primas y en mini lotes en los índices, todos con unos spreads bastante ajustados. Para los que tengáis experiencia, los que nos podáis conocer, facilitamos una cuenta de prácticas de manera gratuita también para que lo tengáis. Estamos regulados por FCA, un punto principal, la regulación británica, para aquellos que estéis buscando broker, centrados principalmente en esa regulación. Registrados y regulados también en la CNMV, importante. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda que podáis tener, yo tampoco quiero quitar mucho tiempo a Ferran. Para nosotros es un placer poder compartir este tiempo con él. Al finalizar la ponencia, bueno, pues tenemos un pequeño catering que ofrecemos como sponsor. Cualquier consulta, cualquier duda que podáis tener, me la podéis comentar y tanto yo como Ferran, bueno, pues os la solucionamos. Por mí un placer y os dejo con Ferran, que es el verdadero protagonista en el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ferran, como ha dicho los compañeros, y sobre todo todas las preguntas que tengáis dispararlas, aunque parezcan muy básicas o lo que sea, porque bueno, cualquier pregunta es importante, aunque no lo parezca. La verdad es que la presentación la voy a hacer bastante cañera, es decir, porque me gusta sobre todo pues, mucho material, intentaré ir lo más rápido posible y ser lo menos pesado también. He puesto bastante texto, voy a obviar mucho. Lo digo por si, pues bueno, las presentaciones supongo que las pondrán en FX Street en la página web. Y como decía, si tenéis algún punto que no entendéis o que queréis pues, puntualizar o que lo extienda más, pues me paráis, ¿vale? Bueno, primero de todo, deciros que voy a hacer la presentación. Al principio la voy a dividir en dos partes. En un principio, primero para dividir el trading retail del trading institucional, que es cada cosa, aunque muchos pues, de nosotros lo sabemos. Y después voy a ejemplificar mucho más qué pasa en el trading institucional, ¿no? Qué son las instituciones que están detrás, qué hacen y realmente cómo lo hacen, ¿no? Como soy ingeniero informático, pues bueno, mi profesionalidad pues me tira un poco más para el trading automático, así que bueno, si tenéis más dudas más concretas puedo profundizar en este tema y bueno, cuando queráis, ¿vale? Pues empezamos definiendo, aunque ya lo sabemos más o menos todos, el trading retail, cuentas pequeñas que realmente pues utilizamos a través de las herramientas que nos dan el broker, pues ya sea pues el WebTrader, el MetaTrader. Sobre todo, insistiré mucho en el tema de Forex en una primera instancia y después voy avanzando la presentación, ya iré introduciendo otros activos financieros, como sean acciones o sean futuros, porque sobre todo el trading retail se enfoca en esta categoría que digo yo de automatización, se enfoca mucho al Forex, porque con poco capital puedes empezar, y también en acciones, ¿vale? En futuros es poco común, aunque también hay. Pero bueno, por eso en el día de hoy, ya que nos acompaña un broker de Forex, pues tiraré más para la vertiente de Forex. Trading retail, aparte de obtener poco capital, en algunos casos sí que es importante, pues un capital pues, de 5.000, de 10.000 dólares, las cuentas son normalmente pequeñas y se utiliza, pues lo que decía, un software propietario de MetaQuotes o son de una compañía más particular como por ejemplo de WebTrader. Y la formación que tienen normalmente es de carácter medio-bajo, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues han hecho cursos, han hecho pues, unas clases a través de Internet, unas clases más específicas de velas, más específicas de técnico, más específicas de mercados en general.
y no es nada comparado al institucional y explicaré después el por qué. Porque el institucional básicamente a grandes rasgos se basa más en trading cuantitativo y es otro tipo de operativa, ¿no? Desgraciadamente, pues en este sector del trading retail son los donde la mayoría de traders pierden, pues básicamente por las dificultades que tiene el mercado y aparte las herramientas que tienen para poder operarlo. Y bueno, pues se englobaría dentro de ese 95% de traders, ¿no? Pasando más al trading institucional, el trading institucional ya es más para entes financieras pues de carácter regulado, ya sea pues un banco, un hedge fund, un mutual fund, un broker, y que básicamente opera con el dinero de otros y pues bueno, tiene entre sus filas pues a traders profesionales de muchos años anteriores, con muchos informáticos para el tema de análisis cuantitativo, para analizar millones de datos en cuestiones de minutos, y físicos, y así como financieros, todos de carácter mucho más aplicado a muchos datos a la vez, de cálculos de centenares de datos en muchos años. Y a partir de esos resultados, de los patrones que sacan a través de la informática y de las matemáticas, pues obtienen las mejores entradas en el mercado y las salidas, ¿sí? Normalmente esto lo hace desde la oficina, a diferencia de los trading retail, que pues desgraciadamente pues bueno, lo hacemos en casa o de un carácter más solo, ¿no? Siempre lo hacemos a menos gente entre nosotros, es más seco, digamos. Bueno, una big picture para poder ejemplificar más o menos la gente que se englobaría. El trading institucional es el que es descrito en última instancia. No se necesita capital inicial, ¿por qué? Porque normalmente son los inversores, los de la columna del medio, que aportan el capital a los hedge funds, o los bancos, o los brokers para poder operarlo, y son los profesionales los que durante 8 horas seguidas, o incluso más, yo tengo constancia de que más, están operando este dinero de la gente en los mercados financieros o en todo tipo de activos, ¿no? Normalmente, pues eso es una cosa que poca gente lo sabe, o bueno, a menos que yo conozca. El salario es un salario base y tienen mucho de porcentaje en cuanto al beneficio o pérdida que tenga el mes. Eso es básicamente su grosso del salario, ¿no? En cambio, en la otra banda, que es el trading retail, el trading que estamos más acostumbrados, pues la gente de a pie, que pues vemos brokers anunciados en televisiones, en publicidad, en eventos, pues son traders que realmente pues con poco capital intentan aprender lo máximo pues en cursos, en conferencias y intentan pues, coger experiencia y profesionalizarse poco a poco, ¿no? De hecho, hay mucha gente que empieza en trading retail y debido a la experiencia, debido a los robots, sistemas automáticos, incluso pues, que le pica el gusanillo y empieza a estudiar en el universitario, saltan al trading institucional. Me gustaría hacer una pincelada bastante grande entre los diferentes tipos de brokers. Yo los he categorizado en 3 tipos, ¿sí? En un not dealing desk, que ahora explicaré qué es, los dealing desk y aparte los híbridos, que es entre unos y otros. Insisto que si tenéis alguna pregunta me podéis parar cuando queráis para puntualizar, ¿vale? Los no dealing desks son los que son puramente brokers. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cogen la operación, ya sea del trader, y directamente la lanzan al mercado interbancario, ¿sí? Ahora explicaré más o menos este dibujito más en profundidad para ser un poco más de lupa en este dibujo para que se entienda bien, porque poca gente entiende desde donde lanzas la orden hasta que llega al mercado real qué pasa con el dinero, dónde se va perdiendo las comisiones, dónde se va perdiendo el swap, dónde se va perdiendo todo esto, y creo que muy interesante, ¿no? Como decía, los non-dealing desk son los que pasan directamente la orden. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cogen la operación que ha realizado el trader y la pasan a través del administrador y el liquidity provider al mercado, ¿vale? Normalmente los podemos pues, diferenciar del resto de brokers, pues, entre otras cosas por el apalancamiento, por el spread que tienen y aparte porque en las especificaciones de las características del broker pues, son STP y ECN, ¿vale? Las dos tienen características similares,
Lo que, bueno, la diferenciación es más técnica, es más implícita cuando, bueno, vemos cómo funciona un broker por dentro, ¿vale? ¿Perdona? Bueno, la diferencia básicamente es que en uno, si quieres lo explico en un gráfico más general y lo puntualizo, ¿vale? Porque con el gráfico de después lo entenderás mejor. Los dealing desks son los que, bueno, comúnmente conocemos como market makers, ¿vale? Tienen la posibilidad, pues, a través de las herramientas que utilizan, ya sea pues, WebTrader, MetaTrader, de poder mover, entre comillas, el mercado al favor de su beneficio. Es decir, para poder obtener, pues bueno, dar la facilidad del mercado a todos los clientes y que los clientes puedan operar en su operativa, ¿no? El apalancamiento es mucho más grande. Antes veíamos que nos podíamos apalancar mucho menos en un non-dealing desk y aquí permiten incluso de hasta un apalancamiento de 1.000, ¿vale? El capital incluso es bastante diferenciador porque aquí puedes incluso, yo he visto brokers que puedes entrar con $5 para poder operar porque dado el apalancamiento permite pues apalancarte mucho más y entrar en el mercado, ¿no? Una cosa muy diferenciada también es que permite cuenta de céntimos. Las cuentas de céntimos es un concepto que, bueno, yo la primera vez que lo vi venía del mercado ruso, asiático, y es tan fácil de entender como que en el MetaTrader, que es la herramienta bueno, que más o menos utilizamos los retail, $10 equivalen a 1.000 en una cuenta. Es decir, que en el saldo, cuando nosotros ingresamos $10, en el saldo es como si tuviéramos $1.000. Tanto sea para beneficio como para pérdida, ¿vale? Esto, si queréis, lo explico después, no tengo ningún problema. Y hay un mix, que son los híbridos, los non-dealing desk y los dealing desk. Estos son la mayoría, ¿vale? Limitan el apalancamiento a unos muy concretos. De hecho, pues incluso he visto que el apalancamiento a veces es de 1-2 en algunos brokers. Eso ya es cuanto más institucional, menos apalancamiento te deja porque te permite entrar con más volumen, necesitas más volumen para poder entrar en el mercado, ¿no? Y la diferencia básicamente con los otros dos es que dependiendo del software que tengan instalado, categoriza a las personas, a los traders, a través de las estadísticas que tienen pues, del trading, de las operaciones perdedoras, de las ganadoras, del tipo de trading, intradiario, swing, todo este tipo de trading, determinan si este trader tiene que ir a una cuenta A o una cuenta B. Ahora explicaré qué es una cuenta A y una cuenta B, pero quería recalcar el punto este, ¿no? Que de forma automática o incluso manual, cuando tienen mesa de negociación, que es el dealing desk, automáticamente un sistema te deriva a un tipo de cuenta A o un tipo de cuenta B. Los tipos de cuenta A son los que definen dentro del broker y que son los que directamente van a mercado, ¿sí? Los tipos de cuenta B no salen a mercado y se utiliza pues, directamente como market maker, ¿vale? Hay una cosa también muy importante que no me la querría saltar, que son los reguladores. Bueno, todo el mundo sabe las regulaciones que hay, la más común pues es como decía el compañero, la FCA, también conocemos la de Chipre, la CISEC, la CNMV en España y cada uno pues tiene unas especificaciones muy concretas. A nivel de broker, pues el costo que tiene sacarse una licencia a otra, pues también es importante porque cuanto menos coste tiene, la licencia permite hacer de más y de menos, ¿vale? La más importante a nivel institucional es la FCA, ¿vale? Juntamente con la de Estados Unidos, pero normalmente la Citi tiene mucha más fuerza que las otras, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de buscar toda información de las regulaciones, por ejemplo, no conocía ni la alemana ni la japonesa, porque antiguamente la FSA era la que también tenía Unido, que compartía con la FCA, ¿vale? Y siempre la confundía. Entonces, bueno, mira, los he puntualizado aquí porque creía importante enumerarlas, pero bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de las regulaciones, de los reguladores, porque no sé si, bueno, básicamente paso una pincelada por encima porque encontraba muy interesante de que los non-dealing desk y los dealing desk a veces necesitan una regulación u otra para poder hacer precisamente mesa de negociación o no. Dime.
mercado de las criptodivisas entraría regulado por algún sistema de estos? No sé si... Pues la verdad, nunca me lo he planteado, ni de mirar me refiero. Yo diría que las criptodivisas no tienen regulación a nivel internacional aún. Diría, no estoy seguro. Pero bueno, como este mundo avanza tan rápido y todo el mundo quiere coger tajada, seguro que bueno, alguna regulación lo admitirá o al menos pues, se pondrán las pilas con ello, porque cada vez está el mercado más fuerte. Lo tengo entendido, lo declaran como beneficios de bolsa, pagan impuestos, pero en sí los que operan en mercados de criptodivisas lo pueden... Sí, pero una cosa es los beneficios o pérdidas que tengas en las operaciones y otra cosa es la regulación. La regulación es como una estampa, como un carné que tú tienes en el cual especifica lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer en el broker, ¿vale? Incluso, por ejemplo, en el CISEC hay varios niveles, en la MFSTA, que es de Malta, también hay varios niveles, hay 3 niveles, por ejemplo. Dependiendo del nivel, tú puedes hacer una serie de cosas o puedes dejar de hacerlas. Obviamente, cada nivel pues, tiene un coste diferente y una serie de obligaciones delante del Estado, ¿vale? Por ejemplo, sin ir más lejos, en la CNMV, que es la que más cercana tenemos porque es España, la regulación, de entre otras cosas, es si el broker quiebra, si el broker pues, le pasa alguna cosa, la propia regulación... Sí, perdona, intentaré. Si no podéis venir más adelante, si queréis. Vale. La regulación de la CNMV, por ejemplo, lo que garantiza a todo inversor es que un capital de hasta 100.000 euros te lo devuelven en el caso de que la entidad financiera quiebre, ¿vale? Eso es importante. Y bueno, en casos como por ejemplo pues, lo que ha pasado últimamente con los bancos de la VPA en Andorra y que ha salpicado en algún banco en Madrid, pues asegura, entre otras cosas, este capital, ¿de acuerdo? No entraré en tema bancario, me encaro en tema de broker, pero bueno, cada regulación, como digo, tiene unas características concretas, independientemente de si entra en beneficios o pérdidas, que eso ya es Hacienda de cada país. ¿Sí? ¿Responde un poco a tu pregunta? Sí. Vale, este es el diagrama, para mí, que más me ha costado entender, ¿vale? En el sentido de que a mí nadie me lo ha explicado, yo lo he ido escarbando poco a poco y lo he ido viviendo en mis carnes, pues porque he ido avanzando poco a poco hasta encontrarme pues, a los bancos, ¿no? Lo voy a explicar muy brevemente. Nosotros, cuando abrimos una cuenta en cualquier broker, nos posicionamos en esta parte de aquí, que bueno, como he especificado, pues son todos los usuarios, y que tenemos un broker, es decir, somos la pantalla que accede al mercado, ¿sí? Este broker decide o no, dependiendo de si tiene mesa de negociación o no tiene mesa de negociación, a un agregador, a veces no lo tienen porque van directamente al liquidity provider, pero la mayoría tiene agregadores. ¿Qué permite el agregador? El agregador lo que permite es sumar todos los precios que tienen proveniente de los liquidity providers que tienen conectados al agregador, de tal manera que consigue el mejor precio, contestando a tu pregunta antes, el mejor precio ask o el mejor precio bid de los diferentes liquidity providers, ya sea de este, por ejemplo, o de este, y el agregador coge el mejor de cada uno, el ask y el bid, para poder ofrecérselo al broker, ¿vale? Esto pues, sería un STP o sería un ECN, dependiendo del módulo. A veces, pues si es ECN, coge el conjunto de los dos, y si es STP, coge el mejor ask y el mejor bid, ¿correcto? Esto lo hace tanto el agregador como el liquidity provider, ¿vale? Entonces, el agregador lo único que hace es, tú tienes un chorro de datos que te viene de liquidity provider que no sabes ya, él ya no sabe qué bancos hay detrás del liquidity provider, ¿correcto? El liquidity provider es el que está conectado y negociando constantemente con los bancos que hacen al final la contrapartida, ¿vale? Al final te tiene que comprar pues 100 lotes de eurodólar, te tiene que comprar alguien, ¿vale? O venderlo. La negociación que tiene, pues por ejemplo, el Liquidity Provider 1 con el banco Nomura o la HSBC es totalmente diferente Liquidity Provider número 2, consiguiendo a lo mejor precio en Nomura con el Liquidity Provider 1 que el Liquidity Provider 2, aunque estén conectados, consiguiendo así que el agregador consiga siempre los mejores precios de los Liquidity Providers que tienen contratados, ¿sí?
No sé si tenéis alguna duda de esto. ¿No? Vale. No. Esto es un punto que quería ejemplificar, ¿vale? Un market maker nunca pasaría de esta cajita, ¿vale? Es decir, un usuario, un cliente, envía la orden al broker y el broker constantemente está leyendo los datos del agregador, ¿vale? Y el agregador, insisto, el agregador es entre paréntesis, porque a veces un broker no utiliza agregador y va directamente a un solo liquidity provider, ¿vale? Y el liquidity provider pues decide un banco o otro, lo que sea. Pero bueno, en definitiva, o al agregador o al liquidity provider, el broker consigue esos datos, consigue ese precio, el mejor precio en ese caso, y el broker decide, dependiendo si tiene mesa de negociación o no, pasarlo al mercado o realmente hacer la contrapartida y devolverle la operación al cliente, ¿vale? Esto, es decir, si tiene mesa de negociación, puede decidir si va a mercado o si no va a mercado y aquí se corta, ¿vale? Solo leería los datos de mercado, pero no operaría, ¿vale? En el caso de que haga non-dealing desk, pues hace toda la vía. Por eso nosotros vemos pues, el comisionado, que normalmente el comisionado se lo lleva al broker. ¿Por qué? Porque tiene que pagar al agregador y al liquidity provider, ¿vale? Cada paso que da, pues tiene que pagar más y por eso hay algunos que no utilizan agregador, para saltarse el costo que tiene, ¿vale? Sí, una cosa muy característica de esta parte de aquí es lo que nosotros siempre vemos, los retail, ¿vale? No vemos más allá del broker y cuando tiene a veces problemas el broker, siempre lo justificamos de que el broker, pues bueno, no es suficientemente bueno, no. Pero a veces no es solo el broker el que tiene el problema, a veces problemas técnicos han llegado del agregador, del liquidity provider o incluso de las conexiones de los puentes que vienen de los bancos a los liquidity providers. Obviamente esto no pasa muy a menudo, pero a veces pasa. Lo que pasa es que a veces el broker se disculpa pues diciendo que tiene problemas técnicos, cubriendo así toda esta parte que no pertenece a él, ¿vale? Los institucionales, por ejemplo, pocas veces utilizan un broker retail y pocas veces utilizan un broker propio, ¿vale? Van directamente al liquidity provider. Ellos directamente hacen de broker utilizando el liquidity provider. ¿Por qué? Porque se ahorran el coste del agregador, de los puentes y además el beneficio es total. Es decir, la única vertiente que tienen es tener que pagar este tramo de aquí, que es la negociación que tiene el liquidity provider con Nomura o con HSBC o con el Deutsche, ¿vale? Entonces, este puente de aquí, hay algunas instituciones, pues ya sea pues, brokers, prime brokers, son los que pone aquí como liquidity providers, ahora explicaré un poco más este concepto. Directamente a veces tienen la potestad, porque tienen el capital suficiente y necesario como para depositar el dinero suficiente en las cuentas de los bancos y así poder negociar unas buenas condiciones saltándose el liquidity provider, ¿vale? ¿Qué es un prime broker? Un prime broker es un broker que es el que realmente está negociando constantemente con el banco, ¿correcto? Y este banco le da unas condiciones de forma constante para que pueda operar. El prime broker es el que ofrece siempre toda la operativa, tanto sea de entrada como de salida, es decir, de lectura de mercado como operar, a los brokers que nosotros conocemos. Hay pocos prime brokers que nosotros podamos abrir una cuenta, ¿vale? El coste de una cuenta en un prime broker puede llegar hasta 25.000, puede empezar desde 10.000, pero pocos, a partir de 25.000 es lo más común, ¿vale? Normalmente, un prime broker, si quiere tener la capacidad de hacer la contrapartida con Nomura, con el banco Nomura, o con el banco HSBC o con el Deutsche Bank, necesitan tener cuentas muy grandes dentro de los bancos. Cuentas muy grandes, me refiero pues a partir de 25 millones para arriba en cada banco. Y a partir de ahí empiezan a negociar. La negociación ¿en qué se basa? Se basa básicamente no en el capital que tengas depositado aquí, porque todo esto no se paga teniendo una cuenta única y exclusivamente en el mercado y quieta. Se paga moviendo el dinero, ¿vale? En cada transacción Nomura gana, el liquidity provider gana, el agregador gana, el broker gana y tú si tienes suerte también ganas, ¿vale?
Son prime brokers. Son prime brokers, los liquidity providers son prime brokers que son entes muy grandes y tienen la capacidad realmente de poder llegar a negociar con los bancos directamente, ¿vale? Podría decir nombres, pero bueno, prefiero no ejemplificar, ¿vale? Pero bueno, si quieres después te pongo unos cuantos ejemplos y son brokers que lo que decía, tú puedes llegar a utilizar un prime broker como tu broker, las comisiones son mucho más bajas, realmente la operativa es mucho más eficiente porque te saltas técnicamente, ya no solo de costes, sino que técnicamente te saltas problemas. Es decir, si yo tengo que ir de un punto A a un punto B, cuantos menos pasos tengo que pasar, ya no solo para pagar, sino pasar, me ahorro problemas. Porque aquí hay un puente que es tu conexión a Internet, aquí hay otro puente que es el servidor del broker con el servidor del agregador. A veces falla porque se tienen que entender, ¿vale? En lenguajes diferentes. Y aquí igual. Si vas directamente aquí a un prime broker, obviamente el coste es mucho más bajo, dejas de pagar los peajes y aparte la velocidad es abismal. Y no solo eso, sino que el broker normalmente tiene centenares de miles de usuarios y todos tienen que lidiar con el liquidity provider. El mero hecho de tú lanzar una orden aquí o lanzarla aquí, te ahorras varios segundos al cabo del día, obviamente. Son milésimas de segundo que para nosotros pues bueno, no es despreciable para un trading manual, pero para un trading automático es muy importante. Y el liquidity provider no solo hace directamente las negociaciones con el broker, que a veces si tienes dinero, bastante dinero, como decía, pues de 10.000, 25.000, o hay algunos que yo he visto que no puedes abrir una cuenta menor a 100.000, no te dejan abrir una cuenta, pero te sale a cuenta. Si tú tienes ese dinero y realmente lo utilizas para tradear, sale a cuenta. Porque además la liquidez que tiene es mucho mayor. Tú puedes entrar a cualquier precio. Si tú, por ejemplo, utilizas un broker retail y quieres meter 100 lotes en el mercado, primero, que te tardará más porque está buscando la liquidez, depende de cómo tenga configurado el broker. Tú quieres entrar a un punto muy concreto del mercado y no hay liquidez, no hay nadie que te haga la contrapartida. Va a buscarlo a los liquidity providers y a los bancos y no hay nadie que te haga la contrapartida a ese precio. Pero el liquidity provider sí que lo tiene, porque aquí va directamente contra los bancos y el precio que te da es el precio que el banco te da. Y como lo tiene, por narices te lo tiene que dar. Tiene un abanico mucho más grande, ¿me explico? Más de profundidad de mercados, vaya. No sé si tenéis alguna duda más. Vale. Bueno, he puesto este slide, pero realmente todo el mundo supongo que sabe la diferencia entre trading automático y trading manual. Toda la operativa manual pues es la que por todo el mundo empezamos y debido pues a la inquietud, a que puede trabajar 24 horas los 5 días a la semana, que sobre todo la gestión emocional es cero y sobre todo pues no tienes que ir con la calculadora mirando el money management, el riesgo y todo esto, el trading automático cada vez se está poniendo más fuerte, ¿vale? A nivel retail y sobre todo a nivel institucional. Después lo veremos con ejemplos como con high frequency trading, que realmente las máquinas cada vez están apoderándose más del mercado, ¿no? Ya no solo el de divisas, sino que pues el de futuros, el de acciones, el todo. Obviamente, claro, por mi experiencia profesional, yo siempre prefiero el trading automático, pero también te tengo que decir que el trading automático deja de ver cosas que la mente humana, que muchas veces discernirías por el simple hecho de que dices, ostras, pero es que ¿cómo puedes operar aquí si realmente por un tick más o un tick menos ya no lo cumple? El trading automático no entiende de ticks, es número puro y duro, entonces entrará a la milésima que tú le digas, al tick que tú le digas y a la configuración que tú le pongas, ¿vale? Por cierto, cabe decir que estas salas cada vez están más vacías y los ordenadores más llenos de movimientos, de papeles, ¿vale? Es curioso que antiguamente siempre ponían las salas repletas de gente gritando con papeles en el suelo y ahora cada vez hay menos. Bueno, viniendo con el trading automático a nivel retail, ventajas las que comentaba antes, desde el money management, el risk management, que pues
Supongo que todos utilizamos la calculadora para ver, ostras, cuánto podemos perder, cuánto de nuestro capital arriesgamos en el caso de cada operación. Allí lo hace automáticamente. Obviamente tienes que saber programar, que después explicaré pues, cómo se empieza, pero se hace un desarrollo desde casa, totalmente gratuito. Es a base de conocimiento, te dan muchas herramientas a nivel online ahora mismo y te permite pues, hacer muchísimas pruebas. Ahí ya solo depende de ti, porque incluso el fin de semana tú puedes seguir trabajando con el trading automático, ¿vale? El problema es lo de siempre, tener una estrategia, tanto manual como automática, y además que funcione, y además que sea rentable, además que se adapte al mercado que tú estás tradeando, ya sea futuros, acciones o forex, y que además el broker te permita, pues, con spreads bajos, las comisiones bajas y todo eso, para poder beneficiarte, además de esta estrategia, ¿no? Normalmente los tradings automáticos se realizan pues, en las plataformas más comunes, la MT4, la NinjaTrader, pero cada vez más están introduciéndose herramientas cuantitativas que la gente se está haciendo desde casa porque ven que hay muchas deficiencias en estas plataformas y ven que realmente es mucho más complicado sacar una estrategia con estas herramientas que en una herramienta creada por ti, porque realmente puedes hacer lo que tú quieras. El límite es tu imaginación. ¿Me explico? La adaptas como quieras y donde quieras. Un problema muy grave que yo siempre digo, ostras, es que es súper importante y la gente pues no ve, es el tema de los datos. Es decir, yo voy a coger un coche y me voy a ir a Málaga, pero voy con agua en vez de gasolina. Pues el coche no funcionará, obviamente. Para probar un sistema automático es tan o más importante los datos que la estrategia. Porque a veces pruebas una estrategia automática en unos datos que te crees que son buenos, la estrategia es sumamente ganadora, pero cuando lo pones en real es sumamente perdedora. Y más en real, no en datos reales, sino en una cuenta real. Y te preguntas por qué. Puramente por los datos. Es súper importante. Pues ¿por dónde se empieza? Yo, claro, como vengo de la vertiente de programación, pues rápidamente me empecé a programar, me empecé a probar y tal. Y hay mucha gente pues, bueno, que no viene de esta vertiente y entonces pues empieza a bajarse EAs, ya sea si es de MetaTrader, pues hay infinidad de blogs que hay EAs para descargar, para probar. Hay una gran comunidad en MetaQuotes. En NinjaTrader también tenemos a Big Mike, que también es un blog bastante importante para sacar herramientas. Y bueno, si no se sabe programar, hay herramientas drag and drop que puedes arrastrar bloques para poder configurarte tu propia EA. Lo más importante no es saber programar, es tener la idea, insisto, porque hay programadores a punta pala que lo pueden hacer bastante barato ahora mismo, ¿vale? Si se hace bien, lo que decía, de pasar de una columna a otra, si se hace bien y tienes una buena estadística, tienes un seguimiento continuo, puedes llegar a demostrar a gente que tiene mucho capital que eres bueno. Y si eres bueno, te pondrán dinero. Y eso a veces hace saltar del trading retail, como lo conocemos, al trading profesional. Tradeas para gente a través de tu sistema automático. Parece que es como una película, ¿no? Conectas el robot, te vas a la playa y ya está. Pero no es así. Es decir, el robot se tiene que ir reconfigurando, se tiene que ir vigilando. ¿Y qué pasa? Pues si el robot, con la cuenta de 100 euros que antes funcionaba, si le ponemos 1 millón, ¿qué pasa? ¿Vale? No creo que estemos igual de tranquilos. El trading automático institucional es totalmente diferente. Antes decía que había una sala llena de gente con los papeles en la mano, haciendo pues, el pool, el beer, pero ahora cada vez se sustituye más por cables, por chips y por grandes refrigeradores cerca de la bolsa más grande de Chicago, de Nueva York y de Londres, ¿no? Me gustaría sobre todo especificar que el trading institucional cada vez se basa más en el análisis más que en la ejecución, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya solo en la parte tecnológica, porque en la parte tecnológica buscan siempre los mejores servidores, que la tecnología esté siempre puntera, porque si tú calculas 2 nanosegundos más lento que el otro en un high frequency trading, ya vas tarde.
sea, antes de que pestañee se ha hecho 3 operaciones. Entonces, necesito tener la máxima tecnología, los mejores ingenieros, ya no solo de informática, de físicos, de hardware, que estén soldando chips todo el día para poder ganar ese nanosegundo, ¿vale? Estar, no al lado, no, casi encima de la bolsa. Yo he llegado a hablar con una persona de trading en Chicago que me contaba que de estar 2 metros más cerca o 2 metros más lejos, llegaba a pagar la diferencia de $25.000 al mes por alquilar el servidor. Mi pregunta es, ¿sale rentable? Y dice, eso lo pagábamos en 2 minutos. O sea que, bueno. La latencia casi 0, es decir, lo que decía, la velocidad que tiene que estar, ya no solo de leer, procesar y responder, sino que, claro, que no falle ningún cable, que todos los servidores estén activos, que no se colapsen, ¿no? Es súper importante. Y lo más importante es no solo estar cerca físicamente, sino también a nivel de institución. Estar cerca en spread y comisiones muy pequeñas, porque en high frequency trading, por ejemplo, si tú haces millones de movimientos, obviamente mueves mucho dinero y entonces tienes unas condiciones muy buenas. Si no tienes estas condiciones, no puedes hacer el high frequency trading y, por tanto, pues este tipo de estrategia que realmente los hedge funds y los grandes las utilizan hoy en día, pues dejarían de utilizarla. He dividido las estrategias en 3 partes: la swing trading, la intraday y las high frequency trading, ¿vale? Cabe decir que estas dos, el swing trading y el intraday, lo hacen actualmente muchas veces manual, ¿vale? Lo que pasa que cada vez más el trading intradiario y el swing se está convirtiendo cada vez en un análisis a nivel de personas para poder transformar eso a robot. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que se están pasando horas, semanas, incluso meses, analizando el mercado para poder sacar una estrategia para que alguien la automatice. Y cuando se acabe de automatizar, pasan otra vez al estudio de mercado, a ver una estrategia rentable para automatizar. Entonces es un proceso donde la persona lo único que hace es obtener una estrategia buena para pasarla a un programador o un ingeniero para que la desarrolle, ¿vale? Eso pasa en swing, en intraday y obviamente en high frequency trading. Voy a especificar más bien el swing trading, ¿sí? En operativa de swing trading he puesto aquí unos gráficos de Bloomberg, que supongo que es la plataforma, pues bueno, que nosotros conocemos por las películas y por cuando salen por la televisión, porque bueno, la verdad es que es muy buena, te dan unos análisis que es impresionante, lo que también se hace pagar, ¿vale? Se hace pagar porque te hace un análisis de muchos datos a la vez y tener esos datos cuantificados vale muchísimo más que cualquier estrategia, porque un humano puede decidir mucho más rápido que 3 estrategias a la vez, porque puede haber en su cabeza 10, 100 estrategias que ha pasado por su vida y puede pensar a través de un gráfico o de la estadística cuál es la mejor estrategia para utilizar. En cambio, un robot no. Un robot utiliza la estrategia que está programada y ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez más están dirigiéndose los hedge funds, los brokers, los bancos, a buscar con patrones cuantitativos. ¿Qué quiere decir cuantitativos? Esta palabra, pues que a mí me gusta tanto porque es coger centenares de miles de millones de datos, y no me quedo corto, de acciones, de futuros, de tasas de desempleo, de lo que dijo la Yellen o lo que dijo Mario Draghi hace 5 años, cómo lo comparan, todo, absolutamente todo, lo cruzan y obtienen un resultado para predecir las noticias, para predecir la tendencia, qué hará el año que viene, qué hará este mes o qué hará hoy, antes de la noticia de que hable pues una conferencia súper importante del Banco Central, ¿no? Todo esto, claro, es una matriz de posibilidades impresionante porque tienes un montón de activos, futuros, acciones, forex, con un montón de patrones, con un montón de datos a diferenciar, y entonces cada vez pues es eso, es mucho más difícil conseguir buenos patrones, pero a la vez, como tienes tantos activos, tienes una gama tan amplia que a veces no sabes ni por dónde empezar, ¿sí? En el swing trading
para que los que no sepan, son las operaciones que no son intradiarias, que no son pues, de high frequency trading, son las que duran pues, más de un día, ¿sí? Y normalmente pues, en una operativa retail te cobran los swaps, te cobran por cada día que pasa, que es una comisión a partir de la diferencia entre los bancos centrales de los dos países, en el caso de las divisas, ¿vale? Y a partir de si estás en el liquidity provider, pues obviamente el swap va desapareciendo cada vez más, las comisiones son más bajas y todo eso, y entonces te permite hacer unas búsquedas de patrones, ya no solo con las noticias, con los mercados, con los movimientos, todo eso, sino también utilizando la propia característica de spreads, de swaps o incluso de comisiones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo, por ejemplo, estoy en un broker o en un liquidity provider que me está pagando X por el euro-dólar y yo estoy pagando en otro broker Y en el euro-dólar por la misma operación, yo puedo utilizar la diferencia del swap para poder ganar dinero, por ejemplo. O la diferencia entre spreads, entre brokers, entre liquidity providers, entre bancos. Es decir, ya no solo es la operativa en sí, sino es las características de la propia operativa las que te permiten hacer, junto con los patrones que decía antes, pues toda esta maraña de estrategias que tienen los grandes, ¿no? Como decimos. En intraday, intradiario, son las operaciones que se abren y se cierran el mismo día, y normalmente yo estas las he visto en traders manuals, que lo que comentaba antes, pasan cada vez más a trading automático, es decir, se pasan horas y horas y horas analizando el mercado, muchísimos valores, para poder conseguir una estrategia rentable para que alguien de la planta de abajo, de la planta del hedge fund de abajo, la pueda programar y se quede en uno de los servidores generando y generando y generando. Obviamente hay traders manuales que utilizan estrategias intradiarias, ¿sí? Y de hecho son las que más rentables para ellos les sale. ¿Qué quiere decir para ellos? Porque como decía antes, en la columna del salario, traders institucionales, el gran salario que sacan, lo sacan de las ganancias o pérdidas que tiene en cada operación intradiaria o swing. Lo que pasa que, obviamente, un trader que hace 100 operaciones intradiarias ganará más poco a poco, con menos riesgo de equivocarse, a una operación swing. Para poneros una idea, más o menos un trader institucional, porque he conocido bastante, he hablado precisamente de esto porque decía, ostras, ¿qué pasa cuando tú haces una estrategia y la pasas a automatización? ¿Tú cobras alguna cosa? ¿Tú no cobras? Cobran un X% muy reducido porque hacen bastantes operaciones, pero cuando lo hacen manualmente, el riesgo lo intentan reducir al máximo y el beneficio también. ¿Cómo? Haciendo más operaciones intradiarias. En una operación swing tú ganas, pero a lo mejor una operación swing te dura un mes y medio. ¿Me explico? Las intradiarias son capaces de utilizar entre 2 y 3 operaciones intradiarias al día. ¿Vale? Y esta es la madre del cordero, que es el high frequency trading. Yo no soy para nada experto en ello. Me gustaría, porque para mí es un mundo fascinante, cómo hemos llegado a que las máquinas lleguen donde lleguen y que realmente se lleguen a mover tanto dinero automáticamente. Es decir, si hay un error en cualquiera de las operaciones, no estamos hablando de que pierden 100 euros, estamos hablando de que pierden 100 millones. De hecho, un apunte que me comentaron a mí, que era gracioso, un chaval un francés que realmente utiliza high frequency trading como estrategia, me comentaba que no se puede probar en demo las estrategias. Y que no solo eso, sino que para más INRI las operaciones mínimas eran tickets de 25.000 euros. Es decir, si tú perdías una operación probando la estrategia de high frequency trading, llegabas a perder como mínimo 25.000 euros. Entonces, para poneros un claro ejemplo de lo que realmente mueven estas máquinas. Obviamente, tanto para bien como para mal. Es decir, cuando ganan muchísimo, constantemente. ¿Vale? Antes insistía que cada vez había menos gente en las salas de trading
En el 2010 se registró que más ya del 55% de operaciones ya las realizaban máquinas, sobre todo haciendo este tipo de operativa, ¿sí? Y ahora está cercano al 70% o incluso más, ¿vale? Es decir, cada vez está ganando más el mercado y más y más y más. Obviamente hay diferentes tipologías de high frequency trading, poniéndose una delante de otras, cogiendo pues, límites superiores e inferiores en rangos de volatilidad y en rangos de velas. Insisto, no soy un experto en esto, pero sobre todo lo que sí es tecnológicamente cómo están montados y que personalmente es lo que más me gusta y más me apasiona, ¿no? Y todo el high frequency trading se basa en modelos cuantitativos, en analizar centenares de datos en micronésimas de segundo. Es decir, es fascinante, para mí es fascinante. ¿Vale? Las referencias que he utilizado durante toda la conferencia y nada, si tenéis alguna duda. Sí. ¿Qué tipo de cuenta recomendaría para una operativa intradiaria de un retail? Depende. ¿Te vas a ganar la vida? ¿No te vas a ganar la vida? Hombre, sí, se trata de... Si te vas a ganar la vida, yo te recomendaría 2 cosas. 3, si me apuras. Que intentes ir lo más directo posible al mercado. Es decir, intentando conseguir un broker sin mesa de negociación, ¿vale? Consiguiendo los spreads más bajos, las comisiones más bajas, ¿vale? Y ya no solo eso, sino me pides el tipo de cuenta, pero para mí lo más importante no es el tipo de cuenta, sino el tipo de estrategia, ¿sí? No es lo mismo utilizar un broker, ya sea bueno, ya sea malo, o sea como sea, es decir, en condiciones, sino que cómo vas a aplicar estas herramientas. Una persona con el mismo cuchillo puede cortar el sushi muy diferente, pero es el mismo cuchillo. Pero si tienes técnica, te saldrá muchísimo mejor que una persona que no tiene técnica. ¿Me explico? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? Me gustaría saber si entre el... ¿Cómo, perdona? ¿Qué diferencia hay entre leer gráficas de Forex y leer gráficas de bolsa, por ejemplo? Porque ¿De perdona? me gustaría saber qué diferencia hay entre interpretar las gráficas entre Forex y, por ejemplo, bolsa, por ejemplo. De acciones. Porque, sí, los indicadores no suelen ser los mismos ni las estrategias, ¿no? Desde el punto de vista. A ver, realmente los indicadores no dejan de ser operaciones matemáticas que grafican. Es decir, que tú le pongas una vela de acción o una vela de Forex es la misma. Es decir, los indicadores realmente se pueden aplicar a cualquier gráfico de cualquier información. De hecho, puedes tener gráficos de sentimiento de mercado. ¿Me explico? Es decir, puedes aplicar indicadores al sentimiento de mercado. La diferencia, al final, es interpretación de datos. Tú tienes unas velas que pueden mostrar una cosa u otra. Obviamente en el Forex no afectarán las noticias de la misma manera, que afectan, pero no afectarán de la misma manera que cuando salen unos malos resultados de la empresa en el cual estás cotizando. ¿Vale? He visto gaps impresionantes de miles de pips de diferencia en diferentes acciones. Pero en Forex, aunque he visto gaps y he visto pues desde el franco suizo hasta muchos otros tipos de anomalías, o bueno, no anomalías, sino de que el mercado no se comporta como de forma regular, en acciones tienes que estar más atento a las noticias. En el Forex salen pocas noticias relevantes y además como que tienes tantos pares que se cruzan entre sí, realmente
la diferencia es que es abismal. Es abismal. No hay ninguna diferencia prácticamente en usar una estrategia para bolsa y una estrategia para Forex en sí. Si es buena la estrategia, me refiero. Si es buena la estrategia, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Sobre todo cuando abre y cierra el mercado, porque, por ejemplo, en acciones, sabemos que depende de dónde cotiza esa acción, abre el mercado en unas horas y cierra el mercado. En Forex, por ejemplo, no. En Forex es 24 horas, bueno, desde el domingo a las 11 hasta el viernes a las 11, ¿no? Entonces, claro, al tener esa continuidad, las estrategias son un poquitín diferentes, bajo mi punto de vista. Obviamente, si vas a una estrategia de high frequency trading, es inapreciable la diferencia, ¿vale? Lo que pasa que por el nerviosismo del mercado Forex, porque hay tantos actores, ¿vale? Ya no solo los actores que hay a nivel de broker, es decir, si hay market makers, si no hay market makers, sino que hay muchísima gente, retail y no retail, que está tocando las manos fuertes o manos débiles el mercado. El Forex se comporta de forma más nerviosa, ¿vale? Igual que en algunos activos de futuros o en algunas acciones. O, por ejemplo, no sé si conocéis primero el tema de las criptodivisas, Bitcoin y todas las otras divisas más. Por ejemplo, lo que he visto yo es que la fluctuación diaria que puede haber en cualquiera de estas criptodivisas suele ser pero muchísimo mayor que en cualquier otra bolsa o Forex o lo que sea. Sí, de hecho, incluso te diría más. El mercado de la altcoin es, digamos, que hoy en día puedes ganar, yo he ganado hasta un 10% en un día perfectamente. Sí. Y también lo he visto en Forex, es decir, también he visto ganar un 10% en Forex, también he visto ganar un 10% en futuros. Pero, por ejemplo, en este último caso, los futuros, yo he visto cotizaciones del DAX que se mueven de una manera nerviosísima y súper acelerada en comparación con el MSP, el LS, o, por ejemplo, la bolsa de española, el IBEX 35. Pero, ¿qué pasa? Que depende. Depende de la economía del mercado. No es lo mismo el CAC de Francia o en Italia o en la economía inglesa que el DAX, que en Chicago, que en Nueva York, que en Nasdaq. Es decir, dentro de un mismo activo, dentro de un mismo carácter de activos, tú puedes conseguir diferentes tipos de nerviosismo y, por tanto, el nerviosismo en el mercado, los movimientos que hace, te determinará crear una estrategia para ello o una menos estrategia. Más agresiva, menos agresiva, depende de lo conservador que sea el activo, ¿no? También cabe decir que yo incluso he leído libros que había gente que operaba, eso ya te habla de hace años, depende de cómo sale la luna, es decir, si el eclipse de luna, ¿me explico? Es decir, indicadores hay centenares, pero no dejan de ser operaciones matemáticas aplicadas a datos, ¿me explico? Mi duda es respecto a los porcentajes de volúmenes que maneja una operativa institucional automática, por ejemplo. Si eso hace que, al ser algoritmos, se basará en un análisis técnico donde habrán puntos conocidos por todos los participantes del mercado, ¿no? Eso haría más suave las oscilaciones que pueda haber en un mercado, ya que todos los robots están interpretando lo mismo y cada vez representan un porcentaje mayor de la participación. A ver, es lo de siempre. ¿Todo el mundo tiene la misma información? No. No todo el mundo tiene la misma información. De hecho, en el High Frequency Trading, que es el caso más extremo que tenemos, por el simple hecho de que se necesitan muchos datos para computar, porque las operaciones son de muy pocos microsegundos, ¿vale? Necesitas computar muchos datos, pero claro, cuantos más computes, más tardas. Entonces, necesitas coger los mejores datos y colocarte las manos fuertes en un precio muy concreto. ¿Me explico? ¿Por qué no todo el mundo se coloca siempre en el mismo precio? Porque todo el mundo, al final con dinero puedes comprar más información, menos información, ¿no? Pero si todos los grandes, los hedge funds, que tienen sus máquinas de alta frecuencia, obteniendo los mismos datos y al final, por casualidades de la vida, tienen la misma estrategia, ¿sí? Deberían todos colocarse en el mismo sitio.
pero a lo mejor no les interesa. A lo mejor les interesa engañar para que se crean que el mercado va hacia un sitio, para que cuando la gente se haya vaciado los bolsillos, ellos se aprovechen para mover el mercado a su merced. No. Todo este tipo, el tipo de trading manual se puede automatizar. Es decir, todo este tipo de patrones que tú ves, oye, si el precio va hacia un soporte, una resistencia, y nosotros mentalmente, porque al final ¿quién hace los patrones? Los patrones los hacen los humanos y los programamos los humanos. Entonces, los patrones no dejan de ser lo que tú hubieras hecho si hubieras realizado la misma posición que hace el robot en ese momento muy concreto. ¿Me explico? Entonces, si tú crees que el precio va, por ejemplo, a un soporte o una resistencia, muchos ya saben que como has programado el robot, se irá allí. Lo que haces es indicios de que yo me coloco aquí porque es un soporte o una resistencia, la gente va a intentar buscar el precio y yo me aprovecho de ello. ¿Por qué? Porque saco la orden, les engaño y me posiciono en su contra para conseguir el beneficio. Un barrido o un spike que a veces hacen, todo tipo de estrategias totalmente diferentes, aprovechándose a veces del engaño, lo que digo, porque sabemos que cómo la mente humana va a programar esta estrategia y nosotros nos adelantamos para evitar el engaño. ¿Me explico? Por tanto, los datos sí que son los mismos muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, sin hablar de las filtraciones, que ya si hay filtraciones pueden alterar el propio patronaje, la algoritmia del robot. ¿Me explico? Pero si todo el mundo tiene los mismos datos, ya es la mente humana. Lo que antiguamente me han intentado engañar, ya no caeré en esta trampa, entonces haré esto. ¿Me explico? Entonces, cada persona reacciona diferente a las características del mercado. Si todo el mundo tuviéramos la misma estrategia, nadie ganaría ni perdería. Estaríamos todos igual. Sí, lo que pasa que yo considero que cada vez, aunque veas que se aplana más, yo considero que los golpes van a ser más fuertes. Porque el movimiento de dinero es tan grande que cuando se cargan en un nivel, no hay nadie que pueda responderles porque han hecho un vaciado, ¿sí? Y automáticamente mueven el mercado a su merced porque, insisto, no mueven 100 dólares, mueven 100 millones o mucho más. ¿Me explico? Una intervención como la del año pasado en el franco suizo en enero, que hizo un agujero enorme en muchos brokers, ¿eso está también operado o lo maximiza tener este tipo de operativa de alta frecuencia? ¿Lo maximiza su consecuencia? O sea, ¿lo hace más grande ese agujero quizá? Pues mira, precisamente me gustaría hablar de lo que pasó el franco suizo. Nadie se esperaba pues, el spike que hizo y menos la vela que hizo. Mucha gente reaccionó a eso de la misma manera que cuando reaccionaron en otras catástrofes, en las Torres Gemelas o los movimientos de la bolsa son impredecibles, ¿vale? Obviamente los robots no ayudan. ¿Por qué? Porque cuando una posición de tal volumen, que es lo que pasó en el franco suizo, se posiciona hacia una dirección, los robots interpretan que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Que hacen lo mismo. Entonces, imagínate, decenas de entidades financieras con mucho capital haciendo todas lo mismo, vendiendo y vendiendo y vendiendo, por miedo, por lo que sea, pero porque como lo han configurado así, los patrones que han configurado, que ostras, si aquel vende Santanderes, por ejemplo, yo tengo que hacer lo mismo, porque el 90% de las veces ha ganado. ¿Me explico? Y hay gente que dice, ostras, como ese ha hecho esto y ese también ha hecho eso, yo voy a hacer lo mismo. Entonces, es un apalancamiento que cada vez va más abajo, más abajo, más abajo. Cabe decir que precisamente en el franco suizo, muchas entidades de brokers, muchas entidades bancarias, acabaron con agujeros bastante importantes. Hubo brokers que incluso quebraron.
teniendo la regulación que tenían. Es decir, ya no hace falta decir que tuviera la inglesa, que tuviera la española, da igual. El dinero del broker se vio comprometido. ¿Me explico? Porque un movimiento tan heavy nadie se lo esperaba, nadie. Y menos las máquinas. Pero las máquinas están ya programadas para que si todo el mundo sigue una tendencia, yo me uno a la tendencia. Y cuanto antes me una, mejor. Entonces, claro, un movimiento tan heavy, los robots también influyeron, obviamente. Hola, buenas. Buenas. Comentabas antes que, bueno, cada vez era más, había la posibilidad de que la gente hiciera sus herramientas propias y, había leído que en tu caso habías empezado a hacer tu propio entorno, tu propio IDE, supongo. Quería preguntar un poco cómo interactúas con el broker, si te ofrece alguna API o cómo manejas tú tu propia herramienta respecto a las operaciones que se pueden hacer. Sí, esto es una cosa muy técnica, pero para mí es la pasión, que es arremangarse y no solo luchar contra el mercado, sino que muchas veces el abanico de posibilidades se hace mucho más grande cuando tú creas la propia plataforma. El problema es que a veces los brokers no te dan las facilidades suficientes como para hacerlo, ¿no? Hay algunos brokers que me vengan a la cabeza, me vienen 3, que te dan una API abierta, si tienes una cuenta, para poder crearte tus herramientas, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, siempre se puede hacer un puente con las plataformas que los brokers te ofrecen, ¿vale? Ese puente, obviamente, es precisamente poner un eslabón más en la cadena, ¿no? Pero al final, depende de tu estrategia, un eslabón más, un eslabón menos, a nivel temporal, da igual. ¿Me explico? Porque al final, la API va a salir de aquí. Y lo que tendrías que intentar hacer es que la API no salga de aquí, sino que salga de aquí. Obviamente esto es capital. Pero la gracia de eso es que a veces con tus propias herramientas te permite llegar mucho antes a ese capital. Porque no estás atado a lo que te haga o te deje de hacer la herramienta de turno. ¿Me explico? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es sí, directamente con una API o con un puente a cualquiera de las aplicaciones que te ofrecen los brokers retail. Una matización con la explicación. Yo también explicando por GKFX, nosotros, hablábamos de cantidades en las liquidity provider. Nosotros facilitamos esos tipos de cuentas a partir de 25.000 euros que comentabas. Tienes la operativa directamente lanzada al mercado, con un capital un poquito más bajo. El broker no es un market maker, es un modelo STP, combina, como habías explicado tú, Ferran. En el caso de poder crear tu propio robot, el broker no te proporciona como tal las herramientas para poder hacerlo. El lenguaje de MetaTrader 4 ya depende de la propia persona, en este caso, perdonad, lo que os comentaba. Por parte de GKFX no proporcionamos esas herramientas para poder programar. Es la propia persona, en este caso, a través de la plataforma y de MetaTrader 4, en el lenguaje NMQL4, el que programa. Sí que ponemos esa facilidad para que lo puedan desarrollar y para que lo puedan hacer. Como os comentaba antes, que estaba sentado, facilitamos esas cuentas, esa cuenta pura que nosotros decimos ECN, con capitales a partir de 25.000 euros. Es una cuenta que va directa, no hay ese intermediario, ese agregador que se decía, buscando ese pequeño capital. Nosotros no somos creadores de mercado, somos un modelo STP. Y al fin y al cabo, la diferencia con ese creador de mercado es que nosotros no vamos a dibujar esas velas, vamos a fijarnos directamente en esos precios que nos están proporcionando y a partir de ahí que podáis operar. Nosotros no variamos ese precio de mercado. Si se quiere trabajar directamente como liquidity provider, podéis trabajar con un capital, como ha dicho Ferran, a partir de esos 25.000 euros. Simplemente una pequeña matización, Ferran. ¿Alguna duda más? Vale, pues muchas gracias y nada, espero que os haya gustado.